Bueno, mira clases, chavales. Al campus, ¿sí? Bueno, empecemos. La idea de hoy sería, vamos a hacer un repaso de la ley de la dinámica, después vamos a hacer unas preguntas a ustedes para que respondan, ¿sí? Van a tener que tener abierta una pestaña del explorador para ir, ¿sí? Le vamos a pasar un código de una página para que hagan una elección y respondan una pregunta verdadero o falso. Y después Marcelo va a plantear dos ejercicios, le vamos a dar tiempo a ustedes para que lo piensen y lo compartan la respuesta, ¿sí? Ahí le subí la guía 2, está ahí en el chat. Bueno, primera ley de Newton, ¿sí? La ley de Newton te dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, ese cuerpo va a mantener su velocidad constante. Ahora pensando que velocidad es un vector, ¿sí? Cuando hablamos que la velocidad es un vector, referimos que la velocidad constante es que la magnitud, la velocidad, ¿sí? La magnitud de velocidad, la dirección de velocidad y el sentido de velocidad no cambian. Entonces, ¿qué tipo de movimiento sería ese? Ahí pueden responder en el chat. ¿Qué tipo de movimiento sería? Si no actúan fuerzas, de los que vimos en cinemática, ¿cuál sería? No actúan fuerzas sobre un cuerpo, ¿qué tipo de movimiento tendría el cuerpo? ¿Estaría en reposo? ¿Sería movimiento sería reposo? Pero su velocidad constante sería la idea, ¿no? La idea no sería que lo que te dice Galileo. Ah, exactamente, MRU, ¿sí? MRU significa que es un caso particular, sería el reposo. Pero si está en movimiento, mantiene el movimiento, ¿sí? Entonces, ese es el primer golpe al sentido común aristotélico, de que un cuerpo se puede mover a pesar de que no haya fuerzas aplicadas sobre él. Segunda ley de Newton. La masa es la resistencia que ofrecen los cuerpos a cambiar la velocidad. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más resistencia va a ofrecer al cambio de velocidad. Esa es la ley de masa, ¿sí? Si sobre un cuerpo se aplican muchas fuerzas y todas esas fuerzas terminan sumando cero, el cuerpo no tiene aceleración y se da el MRU como antes, ¿sí? O mantiene su velocidad constante o está en reposo. Si hay fuerzas, si hay fuerzas y da una resultante de fuerzas, sumar todas esas fuerzas en forma vectorial, bueno, la aceleración que va a tener el cuerpo va en la dirección de esa sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, si la sumatoria de fuerzas es para allá, la aceleración es para allá, ¿sí? Si la aceleración es para allá, la sumatoria de fuerzas es para allá. O sea, si vos sabes una, sabes la otra. Sabes para dónde apunta, dirección y sentido, ¿sí? Y son proporcionales los vectores. No solamente sabes la dirección y sentido, sino que son proporcionales. A mayor sumatoria de fuerzas, mayor aceleración, ¿sí? Si a dos cuerpos le aplicás la misma sumatoria de fuerzas, ¿sí? Si a dos cuerpos le aplicás la misma fuerza resultante, bueno, el que tenga más masa tendrá menos aceleración, ¿sí? O sea que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Y ahí la famosa ley sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, esa es la de sumatoria de fuerza, ¿no? Masa por aceleración, ¿sí? Ahí se la pongo a echar, ¿sí? Teniendo en cuenta que sumatoria de fuerza es un vector y aceleración es un vector, ¿sí? Y la tercera ley te dice que las fuerzas no aparecen de la nada solas, ¿sí? Nunca va a haber sobre un cuerpo una fuerza sin que ese cuerpo también le ejerza la misma fuerza, pero en sentido opuesto al cuerpo causante de esa interacción, ¿sí? Eh, y en realidad tampoco está bien decir causante. Cuando
dos cuerpos interactúan, aparecen fuerzas en los dos. No es que uno le hace al otro, sino que los dos ejercen mutuamente. No hay quien tira la primera piedra, digamos, en el sentido. Las dos ejercen simultáneamente la misma fuerza, pero en sentido opuesto. O sea, que la luna nos atrae a nosotros, que somos en la Tierra, y la Tierra también atrae a la luna con la misma magnitud de fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible eso? Que nosotros atraigamos con la misma fuerza a la luna, que la luna atraiga a nosotros, y nosotros veamos un movimiento mucho más drástico en la luna estando en la Tierra o estando fuera de la Tierra en el espacio, vemos que la luna se mueve mucho más. ¿Por qué ese es el motivo? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Por qué se mueve más la luna que la Tierra? Si estamos ejerciendo si la Tierra le ejerce la misma fuerza a la luna y la luna le ejerce la misma fuerza a la Tierra. ¿Alguna respuesta en el chat? ¿Los efectos son diferentes para cantidades de masa diferentes? Sí. Entonces, imagínense, la luna, piensen que tiene el tamaño de Australia, o sea, es mucho menor el tamaño de la luna que bueno, la masa de la luna con respecto a la Tierra, ¿sí? Entonces, al ejercerse la misma fuerza, la luna tiene más aceleración, ¿sí? Y habíamos definido fuerzas. Ustedes van a ver en la materia 4 fuerzas, que son las cotidianas, ¿sí? Que son la fuerza peso, la normal, la tensión y las fuerzas de rozamiento, que son varias las fuerzas de rozamiento, pero las englobamos. Son 4, ¿sí? En total, las fuerzas cotidianas. Vayan tomando nota, ¿no? Peso, normal, tensión y fuerza de rozamiento seco, por ahora vimos, ¿sí? Con superficies. Después vamos a ver otras fuerzas de rozamiento, ¿sí? Con fluidos, como por ejemplo el aire. Ustedes tienen que, para hacer un ejercicio, entender esas fuerzas, saber para dónde apuntan eh, por su definición, ¿sí? Entonces, la fuerza peso. Dijimos que cuando hay un cuerpo muy masivo, se empieza a evidenciar una fuerza que se llama fuerza peso, que es una fuerza atractiva entre cuerpos, ¿sí? Eh, Ustedes con otras personas tienen atracciones gravitatorias, pero nuestra masa es tan pequeña que esas fuerzas gravitatorias terminan siendo muy bajas comparado con otras fuerzas que lo terminan tapando, ¿sí? Eh, Se evidencia y se hace mucho más intensa cuando tenemos un cuerpo muy masivo. Piensen ustedes que tienen 10 a la 2 kilogramos. Para decir 100 kilos podemos decir 10 a la 2. Bueno, la masa de la Tierra es 10 a la 24. ¿Sí? O sea, 24 ceros, ¿sí? O sea, una masa enorme. Bueno, ahí las fuerzas gravitatorias se evidencian. La fuerza peso se define como masa por la aceleración gravitatoria del lugar, ¿sí? ¿Está bien? No importa si vos estás cayendo o no. La definición del peso es ese, que te atraes hacia la Tierra y la Tierra te atrae hacia vos con la misma magnitud, ¿sí? Que es la masa del cuerpo por la aceleración gravitatoria, ¿sí? La fuerza normal es una fuerza de contacto. Se da cuando hay contacto, ¿sí? Entonces, siempre que dos cuerpos se estén tocando, pasó. ¿Bien? Pasé de peso a normal, ¿sí? Hago silencio para que se acuerden de que ahora estoy hablando de otra fuerza. La fuerza normal es una fuerza de contacto. Piensen en la fuerza peso, no necesita contacto. Actúa a distancia, entonces por eso hay la diferencia, ¿no? Normal necesitamos contacto. Necesitamos que dos cuerpos se toquen, que un cuerpo se toque con otra superficie, ¿sí? Y la normal es repulsiva con el cuerpo que se toca. Si hay dos superficies en contacto, habrá una normal. Si el cuerpo se toca con dos cuerpos, o sea, el piso y otro cuerpo, habrá dos normales diferentes, ¿sí? Entonces, habrá tantas normales como superficies tenga en contacto con el cuerpo que estoy estudiando, ¿sí? Y es repulsiva, ¿sí? Bueno, ¿por qué es repulsiva? Tiene que ver con que los cuerpos están hechos
de cargas internamente, ¿no? De los núcleos de protones, neutrones y las afueras electrones. Y lo que primero se ven entre dos cuerpos cuando se acercan son las nubes electrónicas. Esas nubes electrónicas se repelen básicamente porque son cargas iguales. Así que la normal básicamente tiene que ver con fuerzas eléctricas, pero bueno, eso es una explicación microscópica. Para nosotros nos importa saber que es una fuerza repulsiva, ¿sí? Que siempre los cuerpos tratan de alejarse entre sí. O sea, siempre hacen fuerzas para alejarse, ¿sí? Y va perpendicular a la superficie. Normal significa eso, ustedes han visto en álgebra, que normal o ortonormal, ¿sí? Es sinónimo de perpendicular a la superficie, ¿sí? A 90 grados respecto a la superficie. Hago silencio, pasamos a otra fuerza. Tensión. Siempre que haya sogas, va a haber fuerzas hacia adentro de la soga, ¿sí? Las tensiones se dan en los anclajes, donde está atado la soga, ¿sí? Si un cuerpo está atado a otro, hay fuerzas hacia adentro. La aproximación que hacemos nosotros es que las sogas son bastante más livianas que los cuerpos, entonces por lo tanto las fuerzas que se hacen, fuerzas de la ley de Newton, son iguales y opuestas, que apuntan hacia adentro de la soga. Las poleas son livianas en nuestra simplificación del análisis y no nos agregan nada, solamente cambian la dirección de la soga. Nosotros a fin de año vamos a ver que las poleas sí tienen una inercia rotacional, pueden tener rozamiento y bueno, se complica el estudio. Pero por ahora decimos, bueno, si las poleas no tienen fricción y son bastante livianas, simplemente nos cambian la dirección de la soga. Y por último, ya está, la fuerza de rozamiento, bueno, lo empezamos a ver la clase pasada, es una fuerza que actúa paralela a la superficie, ¿sí? Y es una fuerza que se opone al movimiento de las superficies. Primero, lo que no hay que pensar es que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿sí? Las fuerzas de rozamiento no se oponen al movimiento. Las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento de las superficies. A veces se oponen al movimiento del cuerpo en general y otras veces lo favorece. Entonces por eso, si quieren, anoten ahí como la fuerza de rozamiento no necesariamente se opone al movimiento del cuerpo. Piensen ustedes que no podríamos caminar si no habría un rozamiento entre nuestros zapatos y el suelo, ¿sí? Piensen en los autos, si no tienen una adherencia, ¿sí? Un buen rozamiento con el pavimento no podrían andar, ¿sí? Entonces, el rozamiento a veces favorece el movimiento, a veces va en contra del movimiento, ¿sí? Hay dos tipos de fuerza de rozamiento, dependiendo si los cuerpos... Sería como caminar en el hielo, dice Oscar. Sí, es imposible caminar en el hielo, sí. Eh, Hay dos tipos de rozamiento, ¿sí? Rozamiento dinámico y estático. Estático no significa que el cuerpo esté estático, significa que las dos superficies entre sí se mueven solidarias, como sanguchito, no se mueven una respecto a la otra, van todo el tiempo pegadas. Puede ser que estén estáticas respecto a un observador en la Tierra, o puede ser que se muevan así. Si se mueven las dos superficies, o sea, si se mueven las dos superficies de igual manera, con la misma velocidad, sigue siendo estático, ¿sí? Piensen ustedes arriba del tren. Si van parados arriba del tren, su pie y el piso del tren van a la misma velocidad y eso se llama rozamiento estático, ¿sí? Por más que vos estés viajando entre Padua y Paso del Rey, nada, es un rozamiento estático igual, porque vos entre tu pie y el piso del tren no hay desplazamiento. Cuando los cuerpos empiezan a rozar entre sí y a moverse, faltan 10 minutos, ¿sí? Bueno, ahí sí es rozamiento dinámico, ¿sí? Cuando las superficies ya se empiezan a mover entre sí y eso, bueno, ahí eso se llama rozamiento dinámico. Entonces tiene que ver lo que es estático dinámico con el movimiento entre las superficies, no con el movimiento general.
una idea de estudiante desprevenido es asociar estático dinámico si se mueve en el cuerpo, ¿sí? Entonces eso no caigan en esa trampa. Bueno, yo ahora les voy a compartir, vieron que yo tengo un logo ahí, el hombre de Vitruvio. Les voy a compartir ahí en esa pantalla ahí les compartí mi pantalla, ¿no? Bueno, y vamos a empezar con la primera pregunta. A ver, yo les hago esta pregunta y ustedes van a tener que, para responderla, entrar a menti.com y usar este código 761484. Borran el que está por default, que es 13456, y ponen 761484 y me responden esta pregunta. Para que un cuerpo A mueva a otro B, la fuerza que aplica A sobre B debe ser mayor a la que B aplica sobre A. ¿Sí? Entonces la pregunta es para ustedes, para que respondan verdadero o falso a esa afirmación. ¿Sí? Entonces tienen que irse a menti.com y elegir una opción. ¿Sí? Ya lo pueden hacer. ¿Qué les parece? Para que un cuerpo A mueva a otro B, la fuerza que aplica A sobre B debe ser mayor a la que A aplica sobre a la que B aplica sobre A. No me respondan ahora ni por chat ni por audio, sino que voten. Bueno, por ahora votaron 2. Por lo menos somos 12, tenemos que esperar 10 votos. ¿Sí? Coméntenme algunos si tienen problemas para votar. Bueno, van 5 que votan, esperemos un ratito más. 6 que votan. ¿Alguno tiene problemas para votar? Bueno, van 7. Bueno, voto más y ya lo hablamos, ¿no? 8. Bueno, a ver. ¿Se acuerdan que hablamos de pensamiento aristotélico? Bueno, ustedes son todos aristotélicos. No hay ningún newtoniano conectado hoy. ¿Sí? Em, ¿Qué dijimos? Que era la tercera ley de Newton, la interacción. Cuando dos cuerpos, cuando dos cuerpos interactúan, se ejerce la misma fuerza. ¿Sí? Entonces sí, son todos aristotélicos. Se lo decimos en forma cariñosa, ¿no? Porque están pensando del sentido común, no están pensando desde la ley de Newton. ¿Sí? Entonces todos se equivocaron. Ustedes se habrán confundido con la fuerza de rozamiento ahí, pero que es no entre A y B, sino con, por ejemplo, A con el piso, no con el cuerpo B que le hizo la fuerza, ¿no? Entonces si vos querés mover una caja, bueno, cuando vos le ejerces una fuerza a una caja, la caja te devuelve la misma fuerza a vos, ¿sí? O sea, eso es tercera ley de Newton. Y fíjense que lo hablamos recién, ¿sí? Lo que no quiere decir que ustedes no hayan estudiado o no hayan entendido la ley. El tema que es tan arraigado el razonamiento aristotélico que perpetuó por 2000 años, ¿no? Hasta que vino Galileo y pateó el tablero. Eh, pero bueno, hay que hacer ese switch, ¿sí? Cada vez que ustedes se enfrenten a una pregunta, no respondan en sentido común.
no respondan al sentido común, no respondan desde su experiencia cotidiana. Tienen que responder de las 3 leyes de Newton. Porque si no van a caer en estos errores de los físicos antiguos. ¿Sí? Ustedes están razonando como los físicos antiguos previos a Galileo. Entonces, tienen que incorporar esta ley de Newton. Y si no las creen, decir, bueno, en función de las 3 leyes de Newton pasaría esto. Y me miran como con cara de, es lo que dice usted, lo que quieren oír ustedes, pero yo no lo creo. Si quieren pueden hacerlo de esa manera. Entonces, cuando A y B, cuando A le ejerce una fuerza B, B le ejerce una fuerza A de igual sentido, pero de igual magnitud, misma dirección, pero distinto sentido. ¿Sí? Ahora, ustedes ahí entraron en la trampa de pensar si hay que superar o no una fuerza de rozamiento. ¿Sí? Bueno, entonces ahí incorpórenlo. ¿Sí? Eso no es verdad. ¿Sí? Otra. Va a ser con otro código. ¿Sí? Ahora el código, faltan 3 minutos, a ver si vamos a votar. Es 86-12-58. Todos los objetos en caída libre son atraídos con la misma fuerza. Y acá, antes de votar, les aclaro. Todos los objetos en caída libre son atraídos por la misma magnitud de la fuerza peso, se refiere a lo que dice acá, ¿no? ¿Sí? Y no estamos dando por obvio de que la fuerza peso es el que atrae los cuerpos, ¿sí? No estamos preguntando eso, ¿sí? Estamos preguntando si todos los cuerpos son atraídos con la misma magnitud de fuerza peso, ¿sí? Entonces respondan ahí en el código 86-12-58. Si alguno no pudo votar antes, tuvo problemas, ahí en el chat los podemos ayudar, ¿sí? Quedan 2 minutitos, ¿sí?, de conexión, después se vuelven a conectar de vuelta con el mismo link, con el mismo código de reunión, ¿sí? Cuatro se votaron. Bueno, por lo menos, si votaron 8 la vez pasada. ¿No, Marcelo, habían votado 8? Sí, más o menos tengo que... Bueno, esperemos que voten 8. Bueno, todos los cuerpos en caída libre son atraídos con la misma fuerza. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Son los mismos aristotélicos que la pregunta anterior, así que van a responder en función del sentido aristotélico. ¿Qué es la fuerza peso? Lo hablamos recién. La fuerza peso se define, es una atracción entre la Tierra y los cuerpos, y lo que es igual para todos los cuerpos es la aceleración, pero la fuerza con que atraemos el cuerpo hacia la Tierra no es la misma. Así que, ¿cómo se define la fuerza peso? O sea, mentira, es falsa, ¿sí? La fuerza peso se define como masa por aceleración gravitatoria. Cada cuerpo tiene una masa diferente. Entonces, ¿cómo vas a tener, si vos querés que todos los cuerpos caigan con la misma aceleración, no puedes atraer a 1 tonelada igual que a 100 gramos. A la 1 tonelada tenés que traerlo con mucha mayor fuerza para que tenga la misma aceleración que uno de 10 gramos. Así que de vuelta, meten la pata, ¿sí? Porque están pensando del sentido común, ¿sí? Y no de la definición de lo que vimos. Bueno, ahora se va a cortar. Así que vuélvanse a conectar cuando se termine la sesión, ¿sí?